Muy buenas noches, nuestra comunidad, como siempre, siguiéndonos en nuestro programa preferido, Access, hablando de sexo sin tabú y rompiendo las cadenas del estigma. Aquí estamos nuevamente, como siempre, compartiendo el espacio con nuestro Master Sex, William Galiano. Y aquí vamos a hablar de un tema muy interesante que les va a llamar mucho la atención. Y les voy a dejar que nuestro Master Sex nos explique el tema de hoy. Mamá Juan, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos siguen, que nos están viendo hoy. Y para nosotros es un placer estar acá un día más compartiendo educación sexual, felicidad sexual, siempre con la bandera de hablar de sexo con mucho respeto, sin tabú, sin límites, pero siempre con el fin de educar, de que mejoremos todos los días a nivel sexual y de que podamos replicar toda esta información para que evolucionemos todos los días. Entonces, hoy vamos a tener un programa muy especial. Y es un programa que en algún momento lo tocamos con los fetiches, pero hoy nos vamos a dedicar solamente a hablar de las parafilias. Las más comunes, ¿sí?, que existen. Porque hemos hablado un poco sobre fetiches y parafilias, y cuando hablamos de fantasías, las hemos tocado por un ladito, pero algo importante que me parece a mí es que hablemos un poco de las parafilias, y yo creo que podemos comenzar explicando de qué se trata. ¿Qué son las parafilias realmente y por qué vamos a hablar de ellas? Y te pregunto, William, las parafilias, ¿es algo negativo, positivo? O sea, Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Eso es lo importante. Para hablar de parafilias tenemos que entender que nuestro comportamiento sexual se basa en fantasías, ¿cierto? O sea, recuerda que vamos a irnos un poquito más atrás. Nuestra excitación comienza en nuestro cerebro. Eso, de ahí radica absolutamente todo, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestra memoria, ahí radica la excitación, porque eso que nosotros pensamos, que sentimos, que ya tenemos arraigado en nuestra mente, nuestras creencias, nuestras preferencias, ¿sí?, nuestros gustos, es lo que hace que tengamos finalmente una excitación física, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Entonces nosotros representamos una cantidad de situaciones que se nos vuelven fantasías sexuales dentro de nuestras preferencias. Por ejemplo, hay personas que les gusta mucho que les hablen al oído, las caricias, o por ejemplo cuando ven a su pareja desnuda, inmediatamente ya están excitados, ¿cierto? O se imaginan cosas. Por ejemplo, les gusta que su pareja actúe como una colegiala o como un policía. Como un rol. Sí, nos gustan los roles, sentir que dominamos o somos dominados. Toda esa fantasía hace parte de nuestras relaciones sexuales diarias. Pero eso no son fetiches, Willy. Entonces, esas fantasías se conforman de varias cosas. Una que son los fetiches, y es cuando nosotros tenemos esas preferencias o esos gustos por hacer algo diferente, y se han catalogado a nivel de temas de psicología, digamos que se les ha dado unos nombres, ¿cierto? Y se han llamado fetiches a lo que yo considero, por ejemplo, me gusta ver a otra persona desnuda, me gusta que me vean desnudo, me gusta tener relaciones con mi pareja y que me vean. Entonces, eso, masoquismo, diferentes tipos de cosas. Algo de sadomasoquismo, no sé, que me echen crema chantilly en el cuerpo, no sé, tener sexo en el agua. Todo eso es catalogado como un fetiche. Fíjate, cuando hablamos de fetiche en el último programa, hablamos de fetiches como si fueran grupos, ¿correcto? El grupo que le gusta el fetiche del sadomasoquismo, el grupo que les gusta... No, lo que pasa es que recuerda que tocamos un tema donde hablamos que no es un grupo, sino que existen comunidades que, pues, como los clubes de motociclismo, como los clubes de Harley Davidson, los clubes de XY situación, cosas de carros, de coleccionistas, ¿sí? Asimismo, existen unas comunidades que se han venido creando a raíz de esos fetiches o esas preferencias sexuales. Entonces, por ejemplo, el BDSM, que es el sadomasoquismo, ¿cierto? El bondage, el sadismo, el masoquismo, ese tipo de comunidad está muy establecida y hacen eventos constantes,
De hecho, en estos momentos se está gestando una muy importante en Medellín, de BDSM. Medellín se ha venido actualizando muy bien en el tema. Hay unas personas, de hecho amigos, que están dedicados al tema. Un saludo para Daniel Tapias, que él es uno de los gestores del tema. Es un pelado muy pilo que se ha dedicado a trabajar con el tema de la sexualidad y hacer ferias y eventos, y él viaja por el mundo. Y bueno, tuvimos algunos momentos donde pudimos trabajar juntos, y ahora le deseo muchos éxitos, porque ese festival es bien interesante y ya viene posicionándose en el mundo y es referente mundial de temas de sadomasoquismo. Entonces mira que esto se va volviendo una comunidad y se va volviendo una ola grande donde la gente quiere aprender más y quiere experimentar nuevas, digamos, tener unas tendencias, que sus preferencias no sea tan escondida con ese tabú, con esas cadenas, con tanto estigma, sino que realmente se pueda hablar tranquilamente, compartir con otras personas su conocimiento y pues mirar cómo lo pueden hacer de la mejor manera. Entonces te pregunto yo, ya que pudimos identificar las parafilias. Pero todavía no hemos llegado a las parafilias. No, pues a eso iba ahora, exactamente a eso mismo. Identificamos las parafilias, identificamos los fetiches. Y yo creo que habíamos hablado en nuestro programa que los fetiches, y los definimos, son aquellas preferencias que tiene cada uno, pero pueden convertirse en parafilias. Entonces, ahí es que vamos a entrar, y vuelvo y te pregunto, ¿esas parafilias son negativas o son positivas? Bueno, ¿Cómo las podemos catalogar? Entonces, hablemos de que anteriormente las parafilias era todo lo que se llamaba fetiche, era considerado anteriormente como unas parafilias, ¿sí? Digamos que los psiquiatras anteriormente, cuando trataban estos trastornos, porque eran llamados trastornos, ¿sí? Era algo tenía una psicopatía, de hecho, eran tratados como si fueran psicopatías. El hecho de vos tener ciertas inclinaciones sexuales, o más que inclinaciones, ciertas preferencias, entonces eran consideradas, digamos que, filias todas. Pero luego se vinieron a hacer unas clasificaciones, porque realmente no son todas unas parafilias. Entonces, consideramos entonces fetiches todas esas fantasías y esas actividades que nosotros hacemos que no causan ningún daño. Listo. Y que simplemente se disfrutan. Ahora, en las parafilias, hoy por hoy, están consideradas entonces como esas actividades o esos fetiches que ya se salen un poco del contexto y que empiezan a causar dolor, daño físico, emocional a la persona que lo está haciendo, o a las personas que participan en esta relación, y además que tengan, por ejemplo, que permitan que esa condición, esa actividad sexual, sea el único medio para que la persona que lo hace llegue al orgasmo o tenga una excitación. Entonces, pero todas terminan en excitación. O sea, todas las parafilias tienen excitación. Exacto, terminan en excitación. No, lo que pasa es que un propósito, ¿no? Sí, o sea, cuando yo tengo una parafilia, quiere decir que yo tengo un fetiche. Entonces es algo que me activa y me encanta vivirlo para excitarme. Pero no es la única cosa que yo puedo, que me permite a mí excitarme y llegar a un orgasmo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, a mí me gusta tener mis relaciones sexuales normales con mi pareja, pero resulta que me puede gustar también hacer un trío. Listo, me puede gustar ir a un swinger, ¿cierto? Hacer swinger, hacer intercambio de parejas. Pero no necesariamente eso puede ser lo o sea, que siempre me excite eso, ¿no? Yo puedo estar aquí un día, variar esto, si lo hay bien, si no lo hay, no importa. Son momentos, ¿ok? Pero cuando se convierten en parafilias, ahí ya tenemos que ver diferentes cosas, o fetiches. ¿Qué está pasando? La frecuencia, ¿cierto? La intensidad con la que se está viviendo es importante. Entonces entonces resulta que es que la frecuencia es que ese fetiche, que era compartir, por ejemplo, hacer swinger, participar en actividades swinger. Inicialmente yo fui una vez,
luego volví por allá a los 3 meses, pero luego me fue gustando y fui yendo cada mes, luego cada 15 días, luego cada 8 días, luego ya no tengo sexo con mi pareja normalmente si no estoy en un grupo de personas y en un intercambio de parejas. Cuando eso sucede, se convierte en una parafilia, porque ya estoy dejando de tener unas relaciones normales por una fijación a una actividad o a un fetiche o a una fantasía que te desvía de todo que lo ya- que es común en ti y se convierte en un hábito constante y necesario. Entonces ya ahí ya se considera como una parafilia. ¿Ok? So, la parafilia viene siendo como el exceso. Claro, el porque- exceso ya de la necesidad continua de algo que te excita y que no te excita Exacto. más nada más que eso. Exacto. Pero fíjate, O que ese es uno de los casos, ¿cierto? La intensidad con la que lo practicas, la constancia, las sensaciones que tienes, lo que sucede en el momento, si ya estás afectándote emocionalmente y físicamente a ti mismo o a la persona que está contigo practicando esto, o si estás, digamos que también sobrepasando ciertas normas, leyes, establecidas en diferentes comunidades o en diferentes lugares, ¿cierto? O sea, donde vos vivís, obviamente vos tenés unas condiciones. Vos sabes que, por ejemplo, si vos tenés sexo por ahí en un parque público, pues te va a llegar la policía y te van a arrestar. En algunos países puede que no sea un gran arresto, en algunos estados en también. otros estados también, pues puede que te digan no se puede y ya, ¿cierto? O te pongan una multa, pero en otros te pueden meter a prisión por mucho tiempo y te pueden meter una condena grande porque está mal visto. Entonces todo eso depende también de todos esos factores. Ahora, ¿cuál es la parte más delicada de las parafilias? Es cuando afectamos físicamente y emocionalmente nuestra vida o la vida de otros. Claro. Ahí es donde es más complejo. Se pasa de la línea, pasa de la línea. Te hago una pregunta, fíjate, Willy, mencionaste, y esto es un poquito, no vamos a abundar mucho en esto, pero mencionas sexo normal. Nosotros por lo regular no le ponemos etiquetas, porque el sexo es el sexo y no existe algo como sexo normal. Ahora, existe sexo normal etiquetado por nuestra sociedad, pero entendemos que estamos tratando de eliminar lo que es normal, sino lo que te satisface a ti como persona, a ti y a tu pareja. No exactamente el sexo normal, ¿correcto? Sí, es correcto. Digamos que cuando hablamos de sexo normal es algo que estamos generalizando un poco, Claro. para entender como la situación. ¿Sí? Digamos que cuando hablamos de normal estamos hablando de una sexualidad básica, pero cuando hablamos de una sexualidad básica estamos también teniendo en cuenta que lo que es básico y normal para nosotros en Occidente no es lo mismo que es básico y normal en Oriente. No es lo mismo en una comunidad indígena, no es lo mismo entre tú y yo, africana. porque tú tienes un sexo normal y yo tengo un sexo normal, pero está habituado de lo que tú y yo De otro consideramos tipo de que cosas. es normal. Claro, Correcto. y volvemos a todo esto que venimos hablando que también influye entre la religión, las creencias, ¿cierto? Nuestra cultura, nuestra educación desde el inicio, cómo nos hemos, nuestro entorno. Entonces, y las políticas, las leyes de cada país, de cada estado, de cada ciudad, de cada pueblo, Claro. y las tendencias. Mira que, por ejemplo, la zoofilia, ¿sí? Yo creo que nos va a tocar ponerle pitos luego a este tema, porque lastimosamente nos clasifican, si nos ponen la etiqueta en las redes, lastimosamente, donde transmitimos nuestro podcast, y a veces nos bajan. De hecho, en estos días estuvimos hablando de sexo y religión y Spotify no nos quiso dejar. No, y hablamos permitir. también del PrEP con Dylan y también nos lo quitaron. También, pero bueno. Pero sabes que antes de que entres en ese detalle, porque hicimos una encuesta con el público que nos ve. Esto viene directamente de todas las personas que nos siguen en las redes y las personas que nos siguen por YouTube. Y ellos quieren aclaratoria de unas parafilias que ellos nombraron. Por ejemplo, una de ellas es la misofilia, que es ropa interior, que es olor,
de una prenda, que tenga un olor a Ok. semen, a flujo. Vamos a hablar de eso. Entonces, porque, por ejemplo- fíjate, hay una película de James Bond donde Sí. hay un personaje que olía el pelo, que olía la ropa. No sé si te acuerdas o eres fanático de ese tipo de ¿Sabes película. cuál? No, esa no la he visto, pero sí hay una que es el perfume, ¿no? ¿La viste? No, esas con... Te la con- recomiendo. Esa es una película muy, muy heavy porque es de un tipo que el tipo, es que, bueno, hace mucho tiempo la vi, pero el tipo empieza trabaja en un tema de lociones, de perfumería, y él se obsesiona con el olor de las personas y llega a tal punto que lo que a él lo excita es el olor característico, el sudor de la otra persona, ¿sí? No no el olor a flores, ni a ámbar, ni a jazmín. Pero es que tú crees que eso fue una inspiración para él, para hacer los perfumes, el olor de la Claro, no, persona? entonces él empezó con ese tema y empieza con una fantasía. Ujú. Esa es muy buena porque habla, mejor dicho, esa película casi que tiene el tema que estamos tocando acá. Interesante. Sí, porque él empieza con una fantasía, primero empieza con algo desconocido, luego empieza como con una medio fantasía muy tímida, ¿sí? Donde él se excita y empieza a sentir que por ahí hay una excitación, luego comienza a obsesionarse con el tema, bueno, lo ve como un fetiche, se da cuenta que es agradable y que ahí tiene algo interesante, y luego se obsesiona tanto que se vuelve una parafilia porque comienza a hacer daño. Se hace daño él y hace un daño grande y no te la voy a contar ni se la va a contar a las personas para que pues, la puedan ver, porque si la cuento aquí pues pierde la gracia, pero véansela porque el final es bien teso. Él lo que logra hacer con el cuento y cómo extrae todas esas feromonas, que finalmente son las feromonas. Cuando nosotros hablamos que me excita el sudor y como el olor típico de la persona, ahí hay feromonas. Ujú. Cuando nos venden esas lociones, que no, lociones con feromonas, usted imagina que a la gente la están ordeñando, le sacan las feromonas como eso, pues ahí no hay posibilidad real, Ujú. ¿cierto? Hay como una simulación de lo que posiblemente puede ser como una feromona, pero realmente esas feromonas son naturales. Entonces este tipo se obsesiona con el tema y empieza a trabajar ahí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que vos puedes tener digamos que muchos fetiches, ¿sí? Pero cuando ya vas cambiando tu vida normal por actuar con esa parafilia, es donde viene el problema. Ahora, esa que tú me estás diciendo, la misiofilia, es básicamente el tema de la ropa Ujú. sucia o usada, pero digamos que hay una tendencia, hasta ahí va como fetiche. Porque yo sé que va a generar una controversia y muchas personas quizás lo han disfrutado. Coger a su pareja y olerle su ropa íntima. A mí me parece agradable. ¿Cierto? O sea, que Es lo has excitante. hecho, lo has hecho. Sí, y es excitante, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿cierto? Ahora, hay unas personas que ya tienen una condición demasiado especial, donde ya se pasan, pues vamos a hablar de se pasan. Pero digamos que hay personas que ya disfrutan es ropa usada, pero con un olor muy fuerte. O sea, ropa, ojalá que hubiera usado una persona, no sé, 15 días, la misma ropa íntima sin lavarla, con un mal aseo. Entonces ahí ya es otro So, yo creo cuento. que cuando se convierte en una obsesión donde constantemente necesitas acudir a ropa sucia o ropa con olor o ropa íntima. Que eso no sea sino ya, lo que te excita. Exacto. Ahí ya es parafilia. Pero si depende de tu excitación de eso, ya es una parafilia. Si depende, sí. Claro. Si depende, sí. O si, por ejemplo, vas y le estás robando las pantaletas a la vecina, pues, Exacto. a la hermana, a la mamá. O a tu primo. Sí. Entonces, eso sucede. Pero ahí hay un tema. Nosotros teníamos un programa en Medellín donde hablábamos, pues, de este mismo cuento. Y algún día en un programa estábamos hablando y llamó un señor. Ahí había participación del público constante, llamaban, era en la noche, y llamó un señor y dijo, yo no sé si eso para mí
pues él lo hizo como a modo de consulta, que tan grave era lo que él estaba viviendo, que porque él se excitaba era viéndose en un espejo y oliendo ropa íntima de mujer, ¿sí? Los panties de mujer. No importaba la mujer que fue, pues él no tenía una fijación por alguna mujer, simplemente cualquiera. Y de hecho entonces él pagaba a la mujer que le diera pues unos panties usados para él oler y masturbarse viéndose en un espejo, ¿sí? Y eso es, te voy a contar, la segunda consulta más común en los consultorios nuestros de sexología, en temas de sexología, yo lo hablo porque ya no sé en temas de psicología, pero en temas de sexología, digamos que la segunda consulta más habitual es el tema de las parafilias. Esa es la segunda consulta más habitual. La primera son las disfunciones sexuales. ¿Tú crees que la gente se siente avergonzada de expresar su preferencia pensando que tal vez no es un fetiche, sino ya es una parafilia porque hay una dependencia y la gente tiene vergüenza de hablar de eso? Lo que pasa es que no solamente de eso, es que de sexo no se habla normalmente abiertamente. No se habla tanto. Pero sexo no hablamos, pero imagínate, encima de que no hablamos de sexo, mucho menos vamos a hablar de esto. Obvio. Pero entonces si alguien está deseoso de poder preguntar y saber si, porque yo me imagino que en algún punto la persona se siente tan dependiente que siente bien profundo que hay algo mal, hay algo que no está bien, o sea, hay algo que hay una dependencia y como que alguien tiene que darse cuenta, como cuando una persona pide ayuda porque es alcohólico, muchas personas pueden buscar la ayuda, pero no es hasta que él pida la ayuda que no la puede tener. ¿Entiendes? Las personas saben inicialmente cuando, digamos que eso, volvemos a lo mismo de acuerdo a tu cultura, donde estés, lo van a sentir como algo que no está bien hecho, ¿cierto? Que no va alineado con lo que normalmente nos han enseñado. Y obviamente él ya siente que lo está afectando, porque sabe que esa es la única forma de excitación y de lograr llegar a un orgasmo, ¿sí? Él sabe que está obrando de alguna manera que no es correcta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la repetición, la constancia y el hábito, esa cosa va generando un hábito. Y cuando eso se convierte en un hábito, fácilmente la persona ya no lo ve tan así. Ya lo ve muy normal en su vida porque se habitúa. Se acostumbra, como todo. Se acostumbra. Como todo. Y al principio tiene miedo, al principio tiene pena, al principio hay vergüenza. Ya después no. Ya después se le parece normal. Ya hay justificaciones de hecho para justificar lo que está haciendo, ¿sí? Y obviamente ya empieza a maquinar otro tipo de situaciones para poder lograr su acometido claro. y poder yo le exhorto al público que nos ve y nos sigue que si usted siente que tiene que hablar algo con alguien porque algo lo incomoda, lo molesta o lo preocupa, busque esa ayuda profesional y no tenga miedo de preguntar, porque a veces las cosas hay que hablarlas para no poder entender. Pero mira, Willy, es interesante que en esta encuesta nuestro público ha elegido varias parafilias y la verdad que me asombra saber. A mí me gustaría saber hablar de cuál, Juan, y perdona te interrumpo. Nada menos hoy nos hicieron una consulta sobre la hibristofilia. Hibristofilia. ¿Esa cuál es? ¿Cuál es esa? Es una preferencia, sobre todo en las mujeres, por personas malandras, por hombres que son convictos, personas que están en la cárcel, personas que son, no sé, asesinos, personas que hacen cosas malas, ¿ok? Ladrones, ¿sí? Y hay una tendencia, hermano, grandísima en las jóvenes de hoy con ese tema. Ha venido, yo creo que esto existe hace mucho tiempo, obviamente, ¿sí? Pero últimamente han venido apareciendo casos y casos y casos y casos donde nos cuentan de esa situación y las chicas, de hecho,
aceptan que tienen esa preferencia, ¿sí? Y es una preferencia compleja porque, hombre, aquí, entonces dicen, no, ellos no lo ven como una parafilia. Mira esa situación, que es un poco compleja, porque dicen, no, pero es que es una persona normal. El hecho de que a mí me guste es que él es ladrón, pero es que es buena gente. Pero es que yo creo que el problema viene cuando buscan lo mismo siempre. Cuando constantemente las personas que buscan para estar íntimamente o tener una relación o lo que quieran es una persona con esas características, claro, y se convierte en un hábito. Claro, porque es que resulta entonces, que ya esa persona... si no tiene eso, ya no es el que quiero. Además porque esa persona no está buscando a ese personaje porque es buena gente o porque su corazón es muy bonito, porque pues todavía no lo conoce de hecho. Bueno, recordad que nosotros empezamos pues con una atracción rápida, sexual, todo. Entonces, pero hay una atracción sexual por ese tipo de figuras, ¿sí? Obviamente a nivel psicológico ya hay que revisar pues qué pasa ahí, por qué sucede. Es como el fetiche de los uniformes, lo mismo, es como una atracción. Pero claro, pero es que, exacto, pero ¿qué pasa acá? Que estás poniendo en juego tu vida también, porque con quién te estás metiendo. Correcto. Y de hecho hay una evolución más grande de esta, que se me escapa el nombre, de pronto enseguida la miramos ahí, y es que les encanta, hay mujeres que les encanta o se excitan con hombres que son violentos con ellas. O sea, no solamente que sean asesinos, no solamente que sean personas malandras y que tengan cosas... Estás hablando de criptofilia. Criptofilia. Que también la eligió el público. Okay. Eso fue una de las que eligió el público. El criptofilia son mujeres que tienen una relación con un sujeto de carácter fuerte, pero que o violento, y las golpean, las violan, le hacen, y les encanta. Y mira, sufren, y entonces la familia sufre, todo el mundo sufre, y al final en una de esas la persona puede perder la vida tranquilamente, ¿sí? Porque pues vos no sabes hasta qué punto llega la violencia, a qué momento da un golpe Hay mandado. un fetiche de asfixia que también puede pasarse de la raya y poder asfixiar a la persona. Esa es otra que también va alineada con el criptofilia. Exactamente. Esa parafilia, por ejemplo, es de mucho cuidado. Sí, en la que mencionaste que es la hibristrofilia, está también estigmatofilia, que es la atracción por los hombres que tienen piercing o mujeres que tienen tatuajes. Ah, bueno, entonces vamos a esa. Exacto, o sea, como que es derivada de las personas. Bueno, entonces vamos a esa, por ejemplo. Esa es más un fetiche. Esa nos preguntaron sobre esa. Sí, la encuesta la pido aquí. Pero realmente digamos que es un poco más fetiche, más fantasía, ¿cierto? Porque pues, el hecho de que otra persona tenga un piercing no te afecta. El hecho de que otra persona tenga un tatuaje no te afecta. Ni está afectando al otro. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo se vuelve una filia y una parafilia? Cuando solamente encuentras el deseo o la excitación por ese tipo de personajes. Y te pregunto, personas que se tatúan constantemente el cuerpo y se hacen múltiples piercing en el cuerpo, ¿no caerían en No, porque no lo hacen a nivel sexual. Entonces no podríamos establecer que una persona que tatúa todo el cuerpo, hasta la cabeza, los ojos, todo, pues no, ya eso es otro tema. Yo se lo dejo ya a los psiquiatras, porque eso ya no tiene nada que ver con la parte sexual. Ahora, si la persona se excita haciéndose tatuajes, que eso sería ya otro cuento. Ah, no, es que ella la persona le empiezan a hacer un tatuaje y esa persona tiene, mejor dicho, todos los orgasmos del mundo y solamente encuentra la excitación por medio de los tatuajes, ahí ya sí estaríamos hablando de una parafilia. De lo contrario, no. Fíjate, derivada de la criptofilia está la parafilia, que es muy parecida a la encriptofilia porque es el violador con el pene grande. Sí. Esa se basa más en el pene grande realmente. Sí, esa se basa más en el pene grande, pero digamos que como se han creado unos grupos en las filias, entonces ahí se metió también esa que les gusta el pene grande y ojalá de un violador, pues, ¿cierto? Entonces... Pero ¿cómo tú puedes ver esa específicamente como una parafilia? Porque, bueno, o sea,
¿Cómo? No, O sea, porque no es normal que a vos te guste que te hagan daño, ¿cierto? Pues una violación obviamente es sin consentimiento. sí, pero tú estás buscando a la persona. No, Entonces, no, ¿cómo no. sabes tú que es la No. persona que te viola y con el pene grande? Ah, no, exacto, ya ahí no hay, ya eso es otra cosa, ya eso es un fetiche. Exacto. O sea, que vos tengas una atracción por hombres con pene grande, eso es un fetiche. Es un fetiche. ¿Sí? Parafilia, entonces volvemos a lo mismo. Si es la única condición para sentir excitación, pero ya en de la violación, obviamente hay un daño físico, ¿cierto? Está en contra de su voluntad. Hay un daño emocional también, que finalmente termina mal. Bueno, violadores, hay personas que les gusta que las violen, como en la encriptofilia. Pero esta quiere violación con un pene grande. Claro. O sea, eso es viólame, pero con algo bien grande. Sí. O sea, que ya es algo más específico. O sea, lo cual es como un poquito difícil tú encontrar una persona con esas características para satisfacerse. No, pero lo más gracioso es que es un violador. Es un violador. Entonces, hay un violador, un abusador Y si es un sexual, violador con un pene pequeño. un depredador sexual, y entonces ella va caminando por en un bosque, se encontró al depredador sexual, el depredador le hizo hasta para vender, cuando le iba a hacer, lo vio que era chiquito, entonces para ella fue violación. Y le dolió en el alma y puso el grito en el cielo. Pero si lo tenía grande, chiquito, lo disfrutó, gritó, se sintió violada, pero no hay demanda porque pues antes dijo, ¿cuándo puedo volver? ¿Qué días estás por acá para seguir pasando? Sí, porque o sea, si es una cosa tan específica, es como buscarte una persona Claro. que te viole con el pene grande y constantemente la veas. O sea, es una persona constantemente. Ahí ya deja de ser una violación, ya ahí eso es otro concepto, pero también hay que entender los conceptos pues de violación y de leyes y de preferencias para Y fíjate, derivada de esas que siguen en la misma línea, esta las escogió el público, fíjate, que mucha curiosidad hay con el tema de la violación, porque fíjate tú, hay una que es el arpazofilia, que es obtener placer por alguien que es asaltado y violado. O sea, el público elige 3 de las parafilias que son bien similares, que incluyen la parte de la violación. Claro, pero entonces, por ejemplo, esa es atracción por alguien que sufrió una violación, ¿sí? Uh-huh. O sufrió un ataque de algo. Por ejemplo, hay un fetiche por personas que lloran. Hay personas que se excitan viendo a alguien llorar. Ahí no hay filia, realmente, porque pues a no ser de que lo que hagas tú para excitarte es hacer llorar a la otra persona por medio del dolor. Pero si simplemente es... O simplemente tienes que ver a una persona llorar constantemente para excitarte. Entonces, claro, si no lloras, no te excitas. Eso. Entonces es una parafilia. Exactamente. Pero, y existe mucho, y es muy común. Quien creyera, y es súper común esa parafilia, o ese fetiche, de ver personas llorando. La otra que tenemos aquí es la parafilia, que es una atracción sexual con los árboles y las plantas. Esa es brutal. Como que lo usan como un sujeto sexual. Explícame eso, porque sí. esa la escogió el público también, pero eso estuvo rarísimo. Esa es muy graciosa, porque obviamente no es tan común. Pues no, o sea, mejor dicho, cuando yo la descubrí, me la contaron, o sea, uno puede decir, yo he visto muchas cosas en este mundo sexual, digamos que me ha tocado escuchar historias muy, muy graciosas, otras muy extrañas, pero esa fue de las que me causó mucha sensación. Pero desarrollame, ¿cómo es eso? O sea, con los árboles, con las plantas, pero con ¿cómo? un árbol, una masturbación a un árbol, van... Descríbeme. No, es muy difícil también porque cada uno es diferente. Pero ¿cómo tú la pudieras describir? No, ellos van, se estimulan con el árbol, ¿sí? Y como si lo estuvieran penetrando, o sea, o hay roce, simplemente roce, ¿sí? Hay otros que se toman la tarea de hacerle un hueco para penetrar. Las mujeres entonces usan ramas para poder pasarlas por el clítoris, hacer una masturbación. Otras personas utilizan
hojas o pétalos de flores, pero vivas para poder excitarse, para poder estimularse. De hecho, hasta algunas con dolor, con espinas, ¿sí? Algunos hombres inclusive decían sentir placer al meterse una flor en la uretra. O sea, coger el tallo de la flor y meterlo en la uretra. Eso tiene que ser doloroso. Mira, o sea, hay varias parafilias. Claro, no, hay de todo. Eso sí es una parafilia. Eso es como una parafilia en esteroides. Total. Por ejemplo, hay unos de sentir hormigas, de tener hormigas. Y ojalá que piquen en el pene o en la vulva, ¿sí? Y ojalá que y se hacen picar, inclusive algunos de abejas o de avispas en el pene, entonces el glande se pone gigante, se hincha. ¿sí? Se hincha y eso para ellos es excitante porque empieza a picar. Y eso no además de que duele, pica. Eso no causa infección. Claro. De hecho, hay unos que se permiten meterse por la uretra, ojalá hormigas, para que las piquen ahí, le genere ese dolor y esa picazón. Y eso los excita. Wow. Increíble. Esto es un mundo de información que yo nunca en mi vida había escuchado. Mira, cuando hablamos y más me sorprende que el público dé los nombres de las parafilias que a ellos les interesaba que tú y yo definiéramos esta noche. Claro. Y es que, porque uno de lo que decía alguien de la comunidad es la que es muy común, sobre todo en Colombia, que son las burras, ¿sí? Tener sexo con las burras o inclusive hasta con las gallinas. Pero, por ejemplo, la de la burra es muy común en la costa atlántica o en la costa pacífica atlántica de Colombia, donde se le ha apodado pues a los costeños que les gusta tener sexo con burras, y de hecho ellos cuentan y es normal, o sea, para ellos en su cultura es muy normal. Los papás llevan a los hijos a que tuvieran sus primeras experiencias sexuales con burras, y ellos se pasaban la burrita entre los hermanos, entre los primos, ¿cierto? Y se infectaban con una transmisión sexual. Obvio, también. Claro, ahí venía. O sea claro, es increíble cómo las personas no son responsables de saber que puede haber un foco de infección. Claro, pero acuérdate que en ese entonces, hace un tiempo, como animal. Eso no existía. O sea, eso no se sabía, ¿sí? Y la gente, cuando le daba una infección, no contaban tampoco. Entonces, eso sucedía, y eso es una parafilia, porque ahí te estás haciendo daño vos, estás haciendo daño a un animal. Sí, pero entonces hablemos de en qué momento se volvió una parafilia, porque también había una cultura que era muy normal hacerlo. Los niños crecían y veían que los adultos pues los iban iniciando en ese tema. Para ellos era muy común hacerlo, entonces para ellos no era una parafilia, simplemente era una actividad común y corriente. Una actividad permitida por una sociedad. Cuando se convierte en un hábito y no tienen sexo con nadie que con la burrita o con el cabrito. Claro. ¿Entiendes? Donde tienen el sexo oral con la cabrita que chupa y succiona. Entonces, pues ya cuando se convierte en un hábito donde ya es constante y tú dependes de eso para satisfacerse sexualmente, pues es una parafilia. Exactamente. O sea, una cosa es, pues tú llevas a tu hijo y ese tipo de cultura y que experimenten, etcétera, pero muy diferente es cuando hay un hábito. Claro, y lo hacían con otros tipos de cuadrúpedos, pues, o sea, la cabra, la vaca, la yegua, ¿sí? Ahora, hay otras culturas donde vos llegues a hacer eso, te meten preso, o hasta te dan pena de muerte, porque los animales aquí son sagrados. Decimos hacer eso en la India, donde las vacas son sagradas, pues. Claro, y pues, también en Estados Unidos aquí hay un movimiento enorme de personas que son protectores de animales. Claro. O sea, que es una cosa que eso aquí, pues, yo no sé si se acostumbra, pero entendamos que, pues, los animales se respetan. Claro que y sí. Otra cosa, yo conocí hace mucho tiempo una persona que se satisfacía esto, caminando desnudo por la selva y abrazando los árboles. Eso. Que no sé hasta qué punto eso cae en la parafilia.
volvemos a lo mismo. O sea, mientras no le haga daño a nadie, mientras no esté exhibiéndose delante de niños, delante de personas que no tienen por qué estar viéndolo desnudo, ¿sí? Mientras él no se haga daño, no se lacere, mientras él no sea la única forma de excitación, pues no se consideraría una filia. Una pregunta, Willy, ¿por qué esa parafilia, que es la atracción a los árboles, a las plantas, etcétera, tiene el nombre de parafilia, cuando las parafilias son todas las que estamos mencionando? No, pero ella tiene como un apellido. ¿Sí? Sí, ella debe tener como un parafilia apellido. Algo. Sí, Okay. sí. De hecho, déjame yo, bueno, es que no, pasa que son tantas realmente que no las recuerdo. Existen 84 parafilias. Sí. Y en realidad, pues, hay unas más comunes que otras, pero según lo que pude investigar y lo que la producción me indicó, existen 84. Hay una en lo que tú buscas, esa que se llama acrotomofolia, que es una parafilia de personas que sienten atracción por aquellas que tienen alguna parte del cuerpo amputada. Sí, esa es muy normal, pero esa no se considera, digamos que podría ser una parafilia, volvemos a lo mismo, pero ahí es muy común y gusta mucho y la gente, digamos que ha sacado mucho eso, porque anteriormente las personas cuando tenían amputaciones y eso, digamos que la gente empezaba a verlas como una persona discapacitada, que ya no tenía pues capacidad para muchas cosas, una persona normal, común y corriente, le falta pero eso volvió una fantasía para muchas personas, ¿sí? El tener una pierna, no tener sino una pierna o no tener ninguna de las piernas, estar con una persona que no tenga manos porque no puede, digamos que utilizarlas para ciertas cosas, y es una fantasía que digamos que es de las más comunes. Sí, te pregunto, Willy, porque es interesante ver cómo existen diferentes tipos de preferencias sexuales y que tanto definimos como fetiche, pero que cuando existe dependencia se convierte en una parafilia. Sí. Esto es o una preferencia sexual la cual uno se adicta, o esto es un trastorno mental que te lleva a exigir más y más y más al punto que cuando algo no te satisface, buscas alcanzar más de lo que estás haciendo. Bueno, eso sí llega a tener algo de trastornos dentro de nuestro comportamiento. Entonces, eso hay que revisarlo. Yo creo que la persona que sienta que tiene una parafilia, que tiene un deseo sexual por algo que lo mueve, que lo está determinando, que no le permite encontrar otro tipo de excitación o siente que se está haciendo daño a otra persona, consulte. Es importante que consulte a un psicólogo, consulte a un psicoorientador, a un sexólogo inicialmente, a un psiquiatra, pero hay que revisar ese tema. Hay que ¿Eso es algo que tú haces? Sí, claro. Okay. Claro, nosotros hacemos... Porque lo quiero dejar al público con esto que nos ha presentado. Fíjate, una de las condiciones cuando el público nos mencionó estas parafilias es que no mencionáramos sus nombres. Sí. Y los respetamos, pero entiendo yo que son personas que dentro de ellas sienten que algo les incomoda y sería bueno darle la información, sí, claro, porque que puedan contactarte, porque a lo mejor el tema lo quieren hablar más a más fondo en privado, con alguien, claro, que quiera explicar un poquito más sobre esto. Claro. Cualquier duda que ustedes tengan sobre estas personas que tuvieron el valor de presentarnos estas parafilias, pueden comunicarse con William Galeano, y el teléfono pues está aquí abajo, marcadito en la con parte de Master abajo, Sex. con Master Sex. Y entonces pues empiecen su consulta por ahí, empiecen con William, y si William entiende que es un tema que requiere un poco más de ayuda profesional, pues Access Health tiene también terapeutas de salud mental que pudieran tal vez tratar de ayudarte en este tema. Pero empiecen por William y William de repente los ayuda. Hay una que es rara que se llama la capnolagnia, que es las personas que sienten atracción por las que fuman. O sea, es como que tú fumas y la persona está al otro lado, digamos excitada, no sé, o bueno, le soplas el humo en la cara. Claro, ¿no?
digamos que eso pues es más un fetiche, ¿sí? Eso es más considerado un fetiche, porque Al menos que se convierta en algo necesario sí, para tú lograr la situación y exactamente, tienes que entonces fumar todo el sí, tiempo para que la otra persona se excite. sí, total. So, yo creo que tenemos una definición clara de lo que es una parafilia. Sí. Ahora, porque ya nos está acabando el tiempo, yo creo que ya nos acabó el tiempo, pero algo muy importante yo creo que para que concluyamos este tema, Juan, y es que hay que revisar muy bien el tema de las parafilias. ¿Por qué estamos hablando hoy de parafilias? Porque es importante que nos revisemos y estar pendientes de, digamos que de los jóvenes, de los pelados que están apenas comenzando, cuáles son sus comportamientos para no permitir que esos pelados caigan en ese tema. Hablar con ellos, mostrarles todo esto la diferencia entre un fetiche, una fantasía y una parafilia, pues para que no caigan ahí, para que no lleguen hasta allá, para que luego no tengan que llegar a un extremo donde puedan encontrarse con una situación difícil como estar presos o tener un problema donde sean amenazados, donde los traten con violencia, ¿cierto? O sea que es importante que los padres hablen con sus hijos también, Claro. que puedan fijarse en sus comportamientos para poder Claro. detectar si existe una parafilia y Claro. poderlos ayudar a Y tiempo. ahora hay unas parafilias que se están dando, por ejemplo, a nivel tecnológico, que es los jóvenes, muchos de ellos ya no quieren tener relaciones sexuales físicas, ¿sí? Porque su único modo de excitación es por medio de un teléfono, por medio de un video, viéndose con otra persona que está por fuera, y es su única forma de excitación. Entonces, si bien hoy se está viendo normalizado el tema, ¿sí? Yo no lo veo tan normal, porque estamos dejando... Estoy de acuerdo contigo, yo Sí. no lo veo normal, pero sabes que también baja el índice de transmisión sexual. Sí, pero pero... tiene que haber un balance. No, pero pilas con esto. Va a bajar el índice de transmisión sexual, pero eso no es la solución. Uh-huh. La solución para bajar el índice de transmisión sexual es la educación La prevención. y la prevención, Uh-huh. no el dejar de hacer, ¿sí? Claro. O sea, eso no puede ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muy bacano. Si vos tenés unas relaciones sexuales de vez en cuando por medio de la tecnología, porque te viste con otra persona, muy rico, hace parte de la fantasía de los fetiches, bien, muy bueno. Pero ¿qué va a pasar entonces? Entonces, ¿de dónde vamos a tener hijos después? ¿Dónde va a quedar entonces esta humanidad? Pero fíjate, te ¿Sí? pregunto, Willy, es interesante porque aunque este tema no solamente se adjudica a los niños, sino que a los adultos, esto es un tema global, esto no es un tema específico. Pero ¿no será que los niños tienen miedo de tener esa interacción sexual porque no están educados correctamente, no se les ha hablado de sexo, por las campañas que existen de transmisión sexual tan agresivas para bajar los índices? Hay tantas cosas que pudiera hacer que los niños se sintieran cohibidos a experimentar el sexo. Bueno, pero los niños no, estamos hablando ya de niños adultos, de jovencitos, jóvenes, jóvenes, claro. de jóvenes adolescentes que niños y niñas, jóvenes, sí. jóvenes que comienzan su etapa. Es porque sí, efectivamente, primero, pues no hay una buena educación sexual, vuelve lo mismo, estamos muy lejos de hablar directamente con los niños inicialmente, explicándoles la parte sexual desde que están niños para que cuando lleguen a la adolescencia, pues puedan tener una práctica, una plática abierta con sus padres y puedan preguntar abiertamente y entender. Con una base de conocimientos, claro, para que tomen su decisión. Entonces, ¿qué pasa? Como esto no se está dando, pues entonces obviamente llegan, los niños desde que están bebecitos ya tienen un celular, ellos ya saben moverlo, saben entrar a cualquier página, es más, saben salirse más rápido que uno, saben, mejor dicho, los niños hoy saben mucho de ese tema. Entonces, para los niños hoy su mundo es ese. Entonces, finalmente se está volviendo algo muy común para ellos porque ellos dicen, pero es que esto es normal, es que este es mi mundo. Pero es que le dan hay niños que en vez de cargarlos y jugar con los niños, les dan un tetero y les ponen una pantalla. Claro, ¿sí? para que no, sí. Yo he visto ¿tú has visto niños en el súper que van en su coche con una pantalla acá? Sí. ¿sí? O con el celular del papá. El niño está llorando, quiere jugar y el papá le dice, no moleste, coja el teléfono, así lo dañe. Le presta el iPhone más caro que hay, dáñelo, pero déjeme que yo estoy aquí bebiendo, jugando, lo que sea, vaya, entretenga con eso. Entonces, ¿qué estamos esperando de estos jóvenes cuando comienzan a tener una relación sexual virtual? Pues que ese es su mundo.
tranquilo sí, pues bueno, es decir, no hay enfermedades de transmisión sexual. Sí, pero eso es normal. Tampoco. Ah, bueno, pero ¿qué va a pasar con eso? Exacto. Normal. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿dónde vamos a quedar los seres humanos? Y ya estamos creando, ya hay creaciones de muñecas sexuales y de muñecos sexuales con microchips, con sensaciones, ellos se ponen con calor, ya gimen, ya inclusive están sincronizados para que cuando vos vas teniendo ciertas interacciones, saben si te gusta duro, pasito, cómo, y entonces van actuando esos muñecos de esa manera. O sea, los robots se vinieron, ya es una realidad. Estos pelados están pegados de la tecnología, entonces lo que viene es otro cuento. Pero bueno, no nos vamos todavía por allá, pero sí es importante que revisemos el tema de las parafilias, no lleguemos allá. Hay muchas personas presas por este tipo de cosas, hay muchas personas sufriendo realmente, porque no lo pueden hablar. Hay personas que de hecho se les ha convertido una gran enfermedad, esas parafilias, y créanme, que muchas personas que han llegado a extremos, a matar a una pareja, a violar niños, claro, niños chiquititos, a matarlos, claro, todo ese tipo de cosas que cosas. estamos viendo hoy en día. Mira, es peligroso. Hay personas, por ejemplo, que se excitan con el fuego. ¿Sabías eso? Entonces prenden candela a cosas porque se excitan, excitados completamente. Entonces, eso es pues ahí ya no es normal. O sea, eso hay que verlo. A mí no me pueden decir que alguien que hace un incendio para excitarse es normal. Ahí ya hay un problema de comportamiento. Sí. Yo creo que el fin del tema sería pues que hay esperanza de encontrar y buscar la ayuda necesaria, porque los recursos están. Es cuestión de decidir cuando usted necesita hablar con alguien porque entiende que algo está dominando su vida. Y a lo mejor no es lo correcto. Usted tiene que estar en control de su vida, no ser controlado por otras cosas que puedan controlarlo. Exactamente. Entonces sí, disfruten los fetiches, y qué rico, experimenten las fantasías, todo el cuento, pero... Y que nos cuenten, porque queremos saber más historias. Exacto, llámenos, cuéntenos. Y aprovechemos también, las personas que tengan alguna fantasía, algún fetiche, alguna preferencia, no sé, alguna información que quiera compartir con nosotros, escríbanos, llámenos, contáctenos, y si quiere venir y participar con nosotros en el podcast sería genial. Están completamente invitados, pueden venir, hablamos del tema, lo socializamos y bueno, y llevamos más información y más educación sexual a toda esta comunidad que va creciendo cada día más, que está más interesada en tener una buena educación y felicidad sexual. Así que, Juan, rompiendo las cadenas del estigma, otro día que se nos fue el tiempo volando. Hasta nuestro próximo programa. Buenas noches. Hermano. Buenas noches y que sean sexualmente muy felices.